Transmitiendo en Facebook y saludamos. Muy buenas noches, amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Bienvenidos a nuestro espacio donde estamos aprendiendo a ser iglesia. Estas últimas semanas estamos en un punto que parece un poco complicado, además un poco misterioso. Despierta el morbo porque empieza a sonar el O Fortuna Imperatrix Mundi de Carmina Burana y la profecía, y va a aparecer el anticristo. Pero hoy vamos a continuar la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Y antes de comenzar, yo quiero hacer la pregunta boba de la noche de hoy. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar cómo va a ser cuando el Señor venga? ¿Dónde van a estar ustedes cuando el Señor venga? Elizabeth Bello, usted asintió con la cabeza, hable. ¿Dónde va a Y yo no estar? A había ver, en apagado sus micrófono. sueños. Bueno, yo sí, el Señor me ha inquietado, me inquietó es más en los tiempos en el tiempo de vigilia, el último tiempo que tuvimos el año pasado, estuvimos orando respecto a ese tema. Pues, ¿dónde voy a estar? No lo sé, porque no sabemos el momento ni la hora que el Señor vaya a llegar o que vaya a regresar. Pero Dios mío, lo único que yo sé es que el Señor encuentre su iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo único que yo le pido al Señor y porque yo me he puesto como a analizar respecto a algunos pasajes que he leído de la Biblia y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay cientos de millones de personas acá en la tierra y no sé, creo que es las tres cuartas partes. Bueno, son muy poquitos, yo no me atrevo a decir porque no lo sé. Entonces sí me aterra eso, sí me aterra que el Señor ese día cuando lleguemos y llegue ese día tan esperado, me diga de pronto que yo soy una cabra y ya no tengo nada que hacer. Ese día me asusta muchísimo y pienso respecto a eso y le pido al Señor que nos ayude y empiezo a pensar en todos mis hermanos pues en la fe, en mi familia, y yo digo, Dios mío, yo no me puedo quedar quieta, no me puedo quedar callada, yo tengo que hablar, yo tengo que predicar, y donde quiera que vaya, voy yendo, así mucha gente no le parezca, pero yendo, así sea en un bus, así sea en un hospital, donde sea, voy predicando la palabra del Señor, porque el día se acerca. Está bueno, está bueno. Hola Isa. La pregunta boba de esta noche es, em, ¿tú alguna vez has fantaseado cómo será el día que el Señor venga? ¿Dónde crees que vas a estar? ¿Cómo crees que va a ser? Pero sí, la fantasía. Así tipo Marcos Vidal en la canción Cara a Cara, que es tan linda. O sea, alguien, No, nadie. la verdad, no sé si, pues, estoy muy alejada del tema yo pienso que todavía falta mucho tiempo, entonces no sé si está mal pensar que, no, eso pues todavía falta, entonces como que todavía tengo tiempo para pensar más adelante, pero pues obviamente tiempo es ya, sí, pero no he fantaseado, sí me imagino, yo No. digo, ¿cómo será el mundo espiritual? Burbujitas, como cómo serán los espíritus, ¿sí? Mm, pero no he imaginado. Pienso que eso está muy lejos, pero pues Ah, no ok, sé si estoy no, muy... interesante, vale. Lu, ¿tú has pensado alguna vez en eso? Yo he pensado en eso, pero sinceramente siempre me ha parecido como aterrado. O sea, pensar en el día que el Señor viene me da como nervios, no, a ver, no por mí, y sí por mí, sí, porque me preocupo por mi espíritu. Yo no imagino que Él venga y la gente que no lo conoce diga, pues madre, a mí tanto que me dijeron. Y yo no quise creer, o sea, a mí eso como que sí me atormenta. Y hubo un tiempo que yo tenía sueños. Y yo soñaba que, o sea, yo veía así cómo se caían los edificios, cómo se inundaba, cómo había fuego, y yo decía, ¿será que esto va a ser así? Y yo le pedí al Señor que por favor no más sueños así, porque yo me levantaba muy asustada. O sea, yo estaba más pequeña y yo decía, no, qué susto. Yo creo que eso va a ser, o sea, lejos de que hay esperanza y que, obvio, yo digamos que la esperanza de la resurrección es la que hace que uno continúe.
A mí, sinceramente, sí me parece que va a ser un tricito aterrador. O sea, yo creo que va a ser muy aterrador, muy aterrador. Ok, vale, gracias Lu. Clarita, buenas noches. Estamos hablando de cómo te imaginas tú el día que el Señor vuelva. El día cuando vuelva, no el arrebatamiento. No, no sé, si tú te imaginas arrebatamiento, lánzalo. O es que me imagino, o sea, para mí son dos eventos diferentes. Y acá en México hay algo que nosotros conocemos como la pulga, en otros países tianguis, algo así. Es una calle muy larga. En la calle se ponen como que puestos, venden comida, venden ropa de segunda mano, o sea, ropa usada, venden ropa nueva, pero es en la calle y muchas cuadras se ponen todos los días. Los lunes se ponen en una colonia, los martes en otra. Entonces, la gente ya sabe dónde hay pulga, en qué colonia toca tal día. Y los Ok. fines de semana, los domingos, hay una que es la más grande. Y nosotros solemos ir a caminar. Estás caminando entre mucha gente, unos comprando comida, otros amontonándose en la paca de ropa, pero es caminar y caminar y mucha gente. Y siempre que estamos en lugares abarrotados de gente, Ujú. siempre le digo a mi esposo, a Tony, le digo, Tony, yo así me imagino. Imagínate toda esta gente que está aquí pensando en mil cosas y de repente, ¡pum! Desaparecemos unos y los empiezan a caer los aviones porque el piloto era cristiano, porque en mi imaginación el piloto era cristiano y se empieza a caer y empiezan a chocar los carros porque ahí va un carro sin chofer contra otro que sí tiene chofer porque ese no era cristiano. Entonces yo me imagino un alboroto y la gente corriendo de un lado para otro y siempre me vienen esos pensamientos cuando veo mucha gente, porque cuando veo mucha gente yo digo, ahorita sería un buen momento, digo yo, ahorita sería un buen momento para que venga Cristo y la gente empiece a correr. Entonces, me imagino para los no creyentes una tragedia, una catástrofe. Espero ese día escuchar la, la trompeta y no ser de los que corren para todos lados. Así me imagino el encuentro con el Señor. Por el contrario, la segunda venida de Cristo me la imagino como, no sé, como llega Superman a salvar a salvar la situación, una guerra, y de repente estamos emboscados, no nosotros, el pueblo de Israel, los que están emboscados, todo apunta, ya están diezmados, todo apunta a que ya no tienen escapatoria y de repente, ¡pum! Aparece el Hijo del Hombre con poder, no como vino la primera vez, sino como ese que viene a rescatar a su pueblo. Así me lo imagino todo hollywoodesco, la verdad. Ok, así como tipo Avengers. Pues hoy vamos a ver qué dice la palabra que va a pasar antes de que el Señor venga. Yo tengo mi fantasía de que cuando venga el Señor yo voy a estar así linda, divina, haciendo estudio bíblico. Santa. No vagabundeando como el resto del tiempo cuando no estoy haciendo estudio bíblico. Por eso es que a mí me tienen en terapia ocupacional, porque la cabra tira para el monte. Entonces, no, cuando venga el Señor, yo sí voy a estar divina. Sí, aleluya. Pero la realidad es que antes de que venga el Señor, van a ocurrir algunas cosillas. Entonces, para comenzar, vamos a leer, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Y quién quiere hacer los honores? Yo lo Eli ya se hago. lo pidió. TNT. Ah, perdiste. Ah, de una vez levantas la mano. Bueno, PDT. Listo. Y la palabra del Señor dice así: Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Les pedimos que no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra.
No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que se aparezca el hombre perverso, destinado a la destrucción. Él está en contra de todo lo que llama a Dios o de todo lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Recuerden que cuando estuve con ustedes les dije que eso iba a suceder. Ustedes ya saben lo que tiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo tiene se quite del camino. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. El hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y malas y falsas maravillas. Por maldad, él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Entonces, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal, serán condenados. Palabra de Dios. Te No de Pablo. alabamos, Señor. Ouch. Ok, ¿quién quiere hacer una oración para comenzar, por favor? Ahí sí nadie levanta la mano. Yo no entiendo por qué a la gente no le gusta orar. Gracias, Eli. Bueno, Isabelita, le ibas a hacer, hazla tú, mi muñequita. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunir en este momento, Señor. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los que estamos acá y en cada una de las personas que se conecten. Señor, revélate, haznos claridad, Señor, de lo que nos quieres enseñar hoy. Ayúdanos para que esta palabra penetre en nuestro ser y se haga vida en nosotros, Señor. Que si tenemos que despertarnos a estar atentos a tu venida, Señor, lo hagamos de la manera correcta. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Isa. Gracias, Eli. Entonces, antes de darle con todo al hijo de perdición, vamos a recordar qué era lo que estábamos hablando las semanas anteriores sobre este punto, porque es sumamente importante lo que está pasando aquí. Recordemos que la gran esperanza de la iglesia, o debería ser la única esperanza de la iglesia, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra esperanza está puesta en cualquier otra cosa, perdimos el año. Si nosotros pensamos que el Señor vino para cualquier otra cosa que no sea reconciliarnos con Dios y nuestro sueño no es un día encontrarnos con Él, así como en serio la canción de Marcos Vidal de Cara a Cara, esa canción es divina. Entonces, creo que nosotros estamos apostando al caballo equivocado. Pero si nuestra esperanza está puesta en el Señor, Pablo, lo tenían los tesalonicenses, ese era el sueño de ellos estaban en tribulación, ellos estaban en angustia, los estaban persiguiendo, los estaban molestando, le tenían la vida hecha cuadritos a esta gente, pero ellos tenían su esperanza firme en el regreso del Señor. ¿Qué pasa? Pablo les dice, respecto a la venida del Señor, esperen tantico porque no se dejen mover de lo que ustedes han oído. Ellos ya sabían que el Señor iba a volver, ellos ya sabían que tenían que estar listos para su regreso, pero algo estaba pasando, alguien les estaba diciendo cosas para tratar de alertarlos, alarmarlos. Y entonces Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar.
ni se estresen, ni se angustien, ni se amarguen la vida, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sabemos, como lo hablamos la primera vez que conversamos sobre este tema, que el día del Señor está cerca. De hecho, el día del Señor está cerca desde Pentecostés. El día del Señor está cerca desde hace casi 2000 años. Pero en este punto, cuando Pablo le está escribiendo la carta de Tesalónica, le está diciendo, no se dejen mover pensando que el día del Señor está cerca. Pareciera que había gente que les estaba haciendo creer que estaba más cerca de lo que realmente está. Y hablamos en esa oportunidad de que quizá cuando tú estás tan angustiado, tan lleno de tribulación, empiezas a cansarte y si te dicen es la semana que viene, te empiezas a relajar. Pero aquí les está diciendo, no, esperen un momento. El día del Señor no vendrá sin que antes ocurran algunas cosas. ¿Qué cosas deben ocurrir? Perdón. La apostasía primero. Gracias, Clarita. Ok. Gracias, Clarita. ¿Y qué es la apostasía? Pues decíamos que es abandonar la fe o negar la fe y que venía pues principalmente de aquellos que alguna vez fueron, que alguna vez confesaron a Jesús y que se apartaron. Pero decíamos la semana pasada que quizás sea como una manifestación grande, un grupo grande que se está rebelando en contra de Dios y que está, o sea, que va a ser algo muy evidente porque siempre ha habido apóstatas y siempre ha habido gente que se retira o que niega la fe, pero que quizás va a ser algo más, sí, más evidente. Ok, gracias, Clarita. Eli, cuéntanos. Bueno, acá en el versículo 3 dice, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios. Y para mí rebelión es como oponerse a algo, oponerse a las creencias, oponerse a un gobierno, oponerse a algo. O sea, nos vamos a rebelar porque no estamos de acuerdo, porque eso no es así o qué sé yo. Y es lo que está diciendo ahorita Clarita. Quizás quieran engañarnos, quizás quieran decirnos, no, pero por gracia no, eso vuelvan a esto, no, pero es que es allí, no, mira que esto, bueno, nos irán a engañar. ¿Y qué día escuchaba yo en tertuleando a alguien que decía que no, que uno estaba fuerte y está cimentado sobre la roca, digámoslo así, pero Dios mío, nos toca es confiar y estar todos los días ahí, porque también en la palabra del Señor dice aquel que cree estar fuerte, no me acuerdo qué es lo que sí. Entonces, Mire que no entonces caiga. digo No que es eso, caiga. Él va a llegar, pero tiene que pasar una rebelión. O sea, yo creo que la iglesia contra la iglesia, como lo veíamos también esta mañana en el devocional, cuando no arreglamos las cosas en casa, también cuando va a llegar el hombre de pecado, acá lo llaman es el hombre perverso destinado a la destrucción. Entonces, yo creo que como que esas dos señales es lo que yo veo acá, que tienen que pasar antes que nuestro Señor regrese. Pero quién sabe cuánto tiempo durará todo esto, ¿no? Porque puede ser unos meses, unos años, unos días, Unos siglos. siglos. Gracias, Eli. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? Adri, ahí se vale decir que Mm, en el versículo 4 no sé, estoy diciendo, si lo Dale, digo mal lánzalo. me dice. Dice, Él está en contra de todo lo que se llama Dios. O sea, esa persona tiene unas características, ¿no? Ese hombre. Exacto. Ese hombre tiene unas características, pero la semana pasada hablábamos que por lo menos en el griego, no sé si alguien me puede ayudar con logos calogos, si no yo lo busco aquí. Parece, parece dar a entender que primero va a venir la apostasía y luego va a venir el inicuo ese.
el Señor es inicuo, el hombre de pecado, porque la traducción literal, palabra por palabra, del interlineal griego dice, no alguien a ustedes seduzca según a ninguna manera, porque si alguna vez no venga la apostasía primero y sea quitada cubierta el hombre de la violación de la ley, el hijo de la destrucción. Hola, Serchu, pues estamos viendo que primero va a darse la apostasía. Y la apostasía lo conversábamos la semana pasada, como nos recordaba Clarita, y la semana antepasada también, que la apostasía va a ser algo que sí, efectivamente es una rebelión contra Dios. Es un movimiento donde la gente se va a apartar de la fe. Y hablábamos que históricamente eso ha pasado en muchos episodios, pero en particular esto tiene que ser algo tan grande, tan evidente, pero no estamos seguros que sí es tan evidente. Lo que sí es cierto es que va a ser algo que va a pasar y aparentemente permitirá que se manifieste, que se revele, que se le quite la cubierta al hombre de pecado. No podemos estar tan seguros, y esto creo que también lo hablamos la semana pasada, si la apostasía va a ser algo demasiado evidente, demasiado masivo, si estamos viviendo ese momento en esta época, porque hay muchas situaciones, muchas cosas que están pasando en la iglesia donde se está apartando, se está alejando el mensaje. Alguien tiene el micrófono abierto y me vuelve loca. Acuérdense, por favor, que yo tengo micrófono. Ok. Em, Micrófono no, el audífono. Y entonces cualquier ruidito. Sí, tica, o sea, entiéndame que yo tengo mis problemitas. Lo que hablábamos es de estos mensajes que se están predicando, que se apartan del Evangelio. Yo no sé si alguno escuchó la lectura del libro El Dios Pródigo de Timothy Keller, que hicimos en el ayuno, si no, eventualmente estará en el canal de YouTube. Si no, se los recomiendo. El Dios Pródigo, excelente. Timothy Keller dice algo súper importante en el capítulo 1 de este libro. Las iglesias actuales, el mensaje de Jesús atraía a lo que él llama los hermanos menores, a los pecadores, a la gente que estaba lejos de Dios. Los atraía y alejaba a lo que él llama los hermanos mayores, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los que se creían intachables. Y él se pregunta, ¿qué está pasando en la iglesia hoy que los hermanos menores se alejan de la iglesia? Entonces, ¿será que no estamos predicando lo mismo que predicaba Jesús? Y esto me hace pensar, si nosotros no estamos predicando lo mismo que predicaba Jesús, ¿será que podemos ser apóstatas sin darnos cuenta y estar apartándonos de la fe? Esta apostasía a la que se refiere Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, ¿será algo de verdad intencional, que yo intencionalmente me rebelo contra Dios? ¿O será que nosotros podemos ser tan tontos que sin darnos cuenta nos estamos rebelando contra Dios? ¿Será que Eva sabía en el jardín del Edén que se estaba rebelando contra Dios? ¿O Eva pensó que, una cosita, ¿será que sí puedo ser como Dios? Muestre a ver, deje ver. Entonces, yo personalmente no sé cuál sea la visión que tengan ustedes de este punto, pero yo personalmente creo que la apostasía que va a preceder la venida del Señor y que va a preceder la venida del inicuo, pues esto va a ser intencional, deliberado, y va a ser el hombre contra Dios, y no cualquier hombre, sino el hombre que ha conocido la palabra de Dios, el que estuvo en la iglesia, el que conoció el Evangelio. En lo personal, creo que va a ser algo frontal, no algo que sin darnos cuenta estamos apostatando.
Me gustaría conocer cuál es la postura de ustedes en este punto, porque creo que la apostasía puede darse de tantas maneras que podemos hasta terminar justificándonos a nosotros mismos. ¿Será que habrá alguna justificación aquí? Luisa Fernanda Pinto, sea. Es que estaba pensando en lo que decías y siempre me genera como escozor. Me causaste calosfríos, porque claro, aunque es frontal, yo también creo que va a ser frontal. O sea, yo creo que eso va a ser así de frente. Pero siento que a veces uno, entre su dormidera, diría yo, entre su ronquera, se va dejando llevar. Sí, como que uno empieza a flotar, no sé, cuando uno no tiene las cosas como tan claras, cuando uno solamente está existiendo la vida de fe y no la está viviendo, yo siento que uno se puede dejar, se empieza a llenar de eso y cuando se da cuenta ya está más allá que acá. O sea, a pesar de que creo que va a ser frontal, intencional, creo que muchos, y lo que yo estoy diciendo es una justificación, pero creo que muchos sí va a ser como que yo no quisiera meterme tampoco quiero como sentirme que estoy por fuera, sí, como que tampoco quiero decir, ay, no, a mí no me va a pasar, pero siento que muchos como que si nos dormimos, nos vamos a dejar llevar por esa misma corriente, que a pesar de que es frontal e intencional por algunos, otros solamente van a ser parte de la manada que se fue ahí, que se dejó llevar. Yo creo que va a ser algo así. Ouch. Gracias, Lu. Serchu y luego Elizabeth. Feliz cumpleaños, Sergio. ¿Cómo le fue? Bien, súper. Ya. Eh, pues yo creo que lo que Luisa dice es muy cierto. Entonces, lo que está pasando en este momento y de lo que tú hablas y de lo que hemos venido hablando es que estamos cayendo, digo como iglesia, no me refiero a cada uno en particular, sino estamos cayendo en una seducción. Entonces, estamos, se nos está alentando desde todos los frentes, como diría la armadura de Dios, de todos los dardos, desde todos lados se nos está bombardeando para seducirnos con diferentes comportamientos, pensamientos, que va a llegar un momento dado en que va a aparecer algo o alguien y nosotros vamos a decir, ah, sí, ve, era así como estábamos pensando, estábamos bien, porque eso va a llegar a validar en lo que nosotros hemos sido seducidos. Y ahí creo que entonces nos están preparando para la guillotina. Ok, gracias, Sergio. Eli. Pues me ha puesto a reflexionar, Dios mío, ¿de qué manera? Porque yo siempre me había imaginado que esto iba a ser un ataque face to face. O sea que este hombre de pecado, este hombre, mejor dicho, iba a salir y a decir, aquí mando yo, y me voy a sentar en el trono y voy a hacer esto y tatatín, tatatán, y acá esto, bueno, pero yo no sé, sentí ahorita que puede ser algo como, ya puede estar hasta sucediendo y ni siquiera nos estamos dando cuenta y nos estamos y lo estamos viviendo. Muchos de los que estamos acá lo estamos viviendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nosotros mismos tapamos muchas cosas que están pasando en la iglesia y a lo malo estamos llamando bueno y a lo bueno estamos llamando malo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Debemos de ir es allí, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Pero como lo hace, digamos, el pastor, el sacerdote, la columna, la mujer que ora, la profeta, el esto o el otro, entonces uno como que, ay, sí, pero la verdad que lo que dice la palabra, y ahí ya está empezando esa rebelión, porque es ir contra lo que está diciendo la palabra del Señor, y nos está pasando como la rana, que la echan en agua y la ponen a fuego lento y la van cocinando y ella ni siquiera se está dando cuenta. Estoy de acuerdo con eso, Eli. La conclusión que yo puedo llegar en este punto es que no puedo concluir nada. Aquí yo no puedo concluir nada, yo no puedo decir si va a ser de esta manera o de aquella otra, porque lo que sí me he dado cuenta es que hay que el abanico de la apostasía es mucho más amplio de lo que yo pensaba. Entonces, cuidado. Nosotros como iglesia, aquí estamos aprendiendo a ser iglesia y como iglesia tenemos que estar en guardia. Como dice muchas veces en el Antiguo Testamento,
Ustedes son los atalayas que hacen dormidos, que hacen borrachos, que hacen rumbeando. ¡Ey! ¡Pilas! Pati, no sé si te saludé. Hola, Pati. Entonces, ahora vamos a mirar, porque viene la apostasía y según el Logos Calogos, la traducción literal, palabra por palabra, nos dice que después de la apostasía, porque dice que venga la apostasía primero y sea quitada la cubierta el hombre de la violación de la ley. En Reina Valera va a decir, y se manifiesta el hombre de pecado. Pero esa palabra manifestar en el griego, en el griego la palabra es apocalipto. Wow, oh, alguien más está diciendo, oh, acaba de tener una epifanía. La ignorancia de uno, qué bonito que uno todavía se puede sorprender. Somos tan ignorantes que todavía nos podemos sorprender. Oh, eso de manifestarse o, como traducen ellos, quitar la cubierta, descubrir, eso es lo que va a pasar con el hombre de pecado. Viene la apostasía, la gente se rebela contra Dios, la gente se aparta de Dios, la gente abandona la fe, se manifiesta el hijo de pecado, se revela, se devela, se descubre. ¿Qué piensan ustedes de esta idea? ¿Qué será? Vamos a mirar características del hombre de pecado. Para mí, la primera característica del hombre de pecado estaba encubierto. Voy a vomitar. Estaba encubierto. ¿Ok? Y no se va a descubrir sino hasta después de la apostasía. Elizabeth Bello Holguín. Y es que dice la palabra que estaban con nosotros, pero que no pertenecían a nosotros. O sea que qué tal estuviera ahí con nosotros en la misma iglesia y sin saber que fuera el hombre de pecado. Es que todo esto es sutil, el espectro es muy grande. Exacto, pero te voy a poner la cámara en modo selfie. ¿No has pensado que tal vez puedas ser tú? ¡Auch! No se me ha pasado por la mente, pero quizás en unos, Exacto, ya. apártate de mí, Satanás. Esa es una realidad. Pues nosotros pensamos, ¡ah! Yo creo que es ese pastor. No, yo creo que es el pastor de esa iglesia. Yo creo que es el fulano que supuestamente es profeta. O el otro que es maestro de la ley. No, puede ser cualquiera. Pero yo no. ¿Quién será? Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién será? Sergio. Perdón, que tenía un dedo necio ya lo logré. Bueno, es que estaba tratando de hacer dos cosas y los hombres hacemos solo una cosa bien a la vez. Las Bien, y mujeres eso mayores cuando de hacemos, 50 también. y eso cuando lo hacemos bien, dirían aquí. Bueno, yo tuve en un estudio que tenemos aquí, antes era del Evangelio de Mateo, estamos en los Salmos bueno, en el Evangelio de Mateo tuvimos digamos, como una revelación del Señor muy bonita, si así se puede llamar. Yo le pido al Señor misericordia, y es lo siguiente. Estábamos luchando con entender qué venía de Dios y qué no venía de Dios. Sí, porque uno tiene a veces esas luchas mentales de su vida diaria y uno dice, ¿esto será de Dios o no? ¿Sí? Y la respuesta que el Señor nos dio fue la siguiente. Si requirió una mentira, no viene de Dios. Entonces ahí, claro, el corazón puede decir, ay, no, pues es una mentirilla. No, si requirió una mentira, no proviene de Dios. Entonces eso a mí me pareció muy revelador, porque para mí es un filtro siempre. O sea, yo estoy siempre pensando, ¿esto requirió una mentira? ¿Sí? Entonces lo decía porque, claro, nosotros estamos siendo seducidos, validando muchas cosas, como dice Elizabeth, estamos validando muchas cosas.
Y todos Ujú. tenemos a diario la lucha para saber si eso a lo que nos estamos enfrentando está respondiendo a la voluntad de Dios o al pensamiento o al deseo de Dios. Ok, gracias Sergio. Luisa Fernanda. Es que cuando dijiste cámara en modo selfie, nosotros ahora los jóvenes, o sea, todos los que estamos acá, jeje, eh, estamos teniendo temas para predicar el evangelio porque ahorita casi que, ay, Dios mío, toca quitarle a veces cosas cuando es muy fuerte. A ver, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Yo qué estoy tratando de decir? Porque ahora ustedes me marcan de apóstata y no, por favor. A veces toca como no ir tan duro porque cuando tú le estás predicando a un joven, pues viene tan cargado, tan cansado, tantas cosas como que si tú le botas todo, pues te puede asustar, ¿sí? Pero para mí es una preocupación diaria pensar que yo estoy modificando el evangelio a algo más tranqui, más light, como más permisivo, solamente por llegar a otros chicos, o sea, por llegar a otros jóvenes. Y cuando tú dices, pon la cámara en modo selfie, Dios mío, yo sí me confronto y me angustio y digo, yo estoy predicando verdaderamente el evangelio. O sea, cuando yo hablo del Señor, ¿qué digo de Jesús? ¿A qué me refiero? Y yo he aprendido también que la única Biblia que leen los que no creen en el Señor es nuestro comportamiento. Y eso también para mí genera como una confrontación de qué estás diciendo tú con tu comportamiento. O sea, la gente que ve de ti cuando tú te comportas, los que no creen. Porque los que creen, ya, digamos que yo digo, tú ya conoces, tú ya puedes leer la palabra, tú ya sí. Y yo, pues, perdóname si te hice algo malo, pero tú ya conoces. Pero los que no, que están viendo, o sea, digamos que cuando tú dices cámara en modo selfie, sí me preocupo. Digo, bueno, yo qué evangelio estoy predicando, o yo también estoy haciendo las cosas más tranqui, y lo que es de Dios, ay, sí es de Dios, pero no pasa nada, igual por la gracia nos vamos a salvar, no te preocupes, todo va a estar bien, y haciendo como todo más light, y así como yo lo estoy haciendo, también lo estoy viviendo. O sea, si yo lo estoy diciendo es porque me estoy justificando. De plano me estoy justificando yo y me estoy arrastrando el resto que me está creyendo. A mí también me pasa. De hecho, me sentí confrontada cuando estuve en el viaje en Barú y hubo cosas que no me gustaron, comentarios que se hicieron y yo dije, ¿y yo por qué me callo? O sea, después, o sea, 3 años más tarde, la boba dice, ¿por qué yo me callo? Y precisamente también me preguntaba, o sea, yo estoy suavizando las cosas y memita, si usted se pregunta, ¿será que estoy suavizando las cosas? Es porque las está suavizando. O sea, ya, punto. Entonces, sí, yo creo que el Señor, el Espíritu Santo, lo despierta a uno, le hace ese llamado de atención y no sé si esa es la puerta o el umbral a la puerta de la apostasía, pero definitivamente sí es algo que uno no debería hacer. Ahora, Isabel hizo una pregunta que no la voy a leer, sino vamos a escucharle la melodiosa voz a Isabel. Cuéntanos, Isa. Pues es que ya escucharlas y pues ya comienza la pregunta que nos hacías, pues esto como que lo aterriza a uno, venga, ya, y estaba leyendo un poquito más adelante el versículo 7 y dice que ya está, entonces uno dice, pucha, yo pensando que esto está lejos todavía y ya está pasando, ¿sí? Como que estoy dentro del grupo de los dormidos. Pero la pregunta que hacía es si el nombre de pecado del que nos habla este versículo es el mismo anticristo. Ok, gracias por preguntar, Isa, porque esa es una de las cosas que más se habla en los videos de YouTube. Yo estuve para el tertuliando del miércoles, estuve mirando en YouTube, se habla un montón de cosas del anticristo, personas que realmente no se soportan tanto, que mezclan la Biblia con las profecías de Nostradamus. Ese tipo de cosas uno las encuentra en internet y tienen miles y miles y miles de vistas, ¿ok? Entonces en la iglesia no estamos hablando del tema. Por eso que en Aprendiendo a ser iglesia, el Señor nos regaló la segunda carta a los tesalonicenses para que nosotros hablemos del tema. Porque será el mismo anticristo.
no vamos a decir ni sí ni no sin haber mirado las características de este personaje, porque ya sabemos, número uno, ojalá alguien esté llevando notas, creo que Clarita está llevando las notas. Característica número uno, el man está encubierto. Por eso, después de la apostasía, se va a descubrir, se va a quitar el velo. Y Pablo lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. Cuando dice hombre de pecado, pues parece tan amplio. ¿Qué es un hombre de pecado? ¿De qué pecado nos está hablando Pablo aquí? ¿Qué pecado estará cometiendo ese hombre? Quizás negar a Dios o ir en contra de la palabra de Dios. Ok, gracias Eli, Isa y luego Sergio. ¿Qué le pasó a Paulina? ¿Se fue? Ah, Pau, ya sé que está más, ok, no sé, deja la cámara prendida si no se duerme. Isa, luego Sergio. En Logos Calogos dice Ajá, que el que viola la ley. ok, Dice el hombre de la violación de ley. Entonces, no sé si se refiere a precisamente incumplir o violar, violentar la ley de Dios. Si se refiere a la ley que leemos en las escrituras o, o a qué se refiere exactamente. ok, gracias por ese aporte, Isa, que dice Sergio, luego Pau. Pues es que a mí me causaba curiosidad que Juan en las cartas, no en el Evangelio, sino en las cartas, dice, habla de muchos anticristos, ¿sí? Y Ujú. define los anticristos como todo aquel que no confiesa o no reconoce que Jesucristo vino y se hizo como uno de nosotros y pues por supuesto padeció la cruz y dice que ese es el espíritu del anticristo. Ahora, no puedo asegurar que cuando Pablo habla del hombre de pecado se refiera a uno solo, sino que puede ser una sola descripción de lo que sería el hombre de pecado. Pero esa es la primera descripción que yo encontraría ahí como diferencia. Ok, vale, gracias Sergio. ¿Qué dice Paulina? Aquí en el 4 dice, en Reina Valera dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O Ok, sea, se cree mucho más que Dios. ok, gracias Pau. Entonces aquí ya nos está diciendo cuál es ese pecado. Se opone a Dios. Y que, ¿quién se opone a Dios? Desde el principio. El hombre de Satanás. pecado, haciéndose pasar por Dios. O sea, Exacto, pero desde el Dios mismo. principio, Pau, estamos hablando del principio. Satanás. Satanás es el que se opone a Dios. Y Pau nos leyó varias características. Entonces, ¿cuáles son esas características una a una, Pau, como si estuvieras dictándolas? ¿No? Se levanta contra todo lo que se llama Dios. No, se opone. Lo primero es se opone. Después, Es objeto de culto, a todo lo que se tanto que llama se sienta Dios. No, Ok. primera como se si fuera, opone, luego se se levanta contra todo lo que se llama Dios, luego es objeto de culto. Y ahí sí la cuarta, ¿cuál sería, Paulinita? No, haciéndose pasar por Dios. la segunda es igual. O sea, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es una sola. Exactamente, gracias, Clarita. Entonces, miremos algo. ¿Habrá algún personaje en la historia que haya hecho eso antes? Perdón, Isa, háblanos tú primero. Es que
Antes de empezar a enunciar esas, creería que en el final del versículo 3 nos está diciendo como la primera, ya está condenado, ¿no? No sé, bueno, estoy leyéndolo en Dios habla hoy. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Entonces yo diría, una primera característica es que ya está condenado. Ok, vamos a ver cómo dice eso. Hijo de la destrucción. Creo que sí creo que sí es una buena traducción eso que estás leyendo, Isa, porque ya va a ser, él va a ser destruido. Es hijo de la destrucción. Entonces, no se va a salvar de la destrucción, punto. Lu, tú escribiste una pregunta, no la escribas, por favor, hazla. Con el micrófono abierto es más chévere. Espera, es Parece. que tiene un problema con el teléfono, yo voy a servir de traductor. Dila. Ajá. Ya Ah, funcionó, gracias, pa. Gracias por los problemas. Mi papá me acudió. Objeto de culto es que lo adora, o sea, como si fuera un dios. Ujú. Señora, eso pasa. Clarita, tú ibas a decir algo. Sí, pero ya se me olvidó, así es que pues voy a recapitular. Voy a recapitular los adjetivos de este ser porque ahorita surgía la pregunta de si es el anticristo o no, y tampoco voy a decir si sí o si no, pero sí voy a decir que estas características sí me recuerdan desde antes de que dijeras a Satanás, por lo que dice. Para empezar, de que ya está aquí. No es algo que va a aparecer de repente y apareció este ser. No, ya está aquí, solo que está oculto, pero ahí se va a manifestar. Y nosotros sabemos, pues que Satanás está aquí y que es el príncipe de este mundo y bla, bla, bla. Entonces, este ser se opone primero y luego se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, lo que preguntaba ahorita Luanda. Luisa Lo que Fernanda. preguntaba qué bonito, Luanda, Luisa Fernanda. este, contra todo aquello que es objeto de culto y entonces ya no nomás es Cristo, sino todo a lo que se le rinde tributo, adoración, a todo lo que se le hace culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y esa característica no la tienen todos los hombres de pecado, porque si me preguntas a mí, soy a veces hombre, por generalizar mi raza, de pecado, o sea, pero no al grado, todavía no llegó a ese grado de apostatía, porque acuérdense que entre todos aquí hay una apóstata, yo iba a apostar por Paulina porque no prendía la cámara, pero ya la prendí, entonces siguen las apuestas, este, se sienta en el templo de Dios como Dios, y Apocalipsis sí nos habla algo de esto, lo que llamamos el sacrilegio, y luego dice, haciéndose pasar por Dios. Y aquí ya es algo también, ya una alerta o un recordatorio, porque Satanás es imitador de Cristo, es usurpador desde el principio. A veces pensamos que yo lo voy a reconocer de volada porque va a estar así todo feo y macabro y endemoniado, pero la Biblia dice que incluso se viste como un ángel de luz. O sea, y cuando venga, cuando el anticristo haga su apariencia, lo que va a hacer es imitar a Cristo, tanto que a muchos engañará. De hecho, más adelante vamos a leer que se le va a dar el poder de engañar. Entonces, no sé, tampoco diría, no soy quien para decir, evidentemente es el anticristo, miren, aquí están todas las pruebas, no soy quien para decir, solamente lo dejo ahí remojando. Todas las cosas nos apuntan por lo menos a Satanás, quien es el hijo de perdición. Ok, qué pena, nos quedamos mal en YouTube. Perdonen los que estaban en YouTube. Ups. Eli, cuéntanos.
Que me llama mucho la atención acá en Reina Valera, Ujú. donde dice que se sentará en el 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Pero recordemos que el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios aquí en la tierra? Pues en teoría Nosotros la somos templo iglesia. de Dios, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y este hombre malvado, no sé, como el hombre de pecado que dice acá Reina Valera, se va a sentar en ese templo, dice, haciéndose pasar, se va a centrar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que no es un hombre, quizás, Dios mío, o sea, se me Pues vienen muchas cositas, sí, quizás ojo, es un aquí hombre, dice el hombre de perdición, pero lo que dice Eli, vamos a tenerlo en como cuenta. decía ahorita Sergio estaba diciendo, ese hombre será es como una figura pero como más amplia, no tiene que ser un hombre, una persona. Y se me venía ahorita que yo te estaba diciendo a ti, Adrianita, que había tenido una conversación con Sara Sofía, mi hija, y Sara Sofía me dijo, no, es que Dios ya me dijo, ¿sí? Y entonces a mí eso me llamó la atención. Y dentro de mí, yo de malvada, dije, ay, ¿a qué espíritu escucharía? ¿El espíritu de Dios o el otro espíritu? Entonces, Dios mío, y estoy reflexionando respecto a eso, ¿sí? Porque si se va a sentar en el templo de Dios y si nosotros somos el templo de Dios, entonces, bueno, ya no sé, me puse a pensar mucho, Dios mío, No, y ayúdame. es que esas son las cosas, gracias por compartir esa reflexión, Elizabeth, porque esas son cosas que nosotros tenemos que meditar, que pensar, que hablar, que sacarlas. Y estos son los espacios donde nosotros podemos hacer eso, sacar nuestras dudas y ojo, o sea, de verdad, aquí no vamos a responder todas las preguntas y si las respondiéramos, no nos crean, vayan a la Biblia porque definitivamente nosotros nos podemos equivocar y podemos estar haciendo una lectura errada y gracias si nos quieren corregir. Pero lo que sí es importante es que nosotros manifestemos esas dudas, busquemos en la palabra. Ojo, todas las respuestas están en la Biblia, no todas las vamos a encontrar en el momento en que queramos, pero eventualmente la palabra de Dios nos responderá. Isa. Escuchando la pregunta de Eli, pues yo digo, sí, sí hemos dicho que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, es decir, que suplantaría el Espíritu de Dios que está en nosotros. Son temas complicados. Personalmente, yo no me atrevo a darle una respuesta a nadie. Lo que sí sé es que hay algo que dice en Isaías 14 que me recuerda a esas características que está diciendo Pablo. Y quiero aclarar aquí, no estoy diciendo que ese hombre de iniquidad, el inicuo, el hombre de perdición, no estoy diciendo que vaya a ser Satanás, pero yo sí le apostaría a que ese loco está guiado por el espíritu de Satanás. Por lo siguiente, Isaías 14, versículo 13 hasta el 10, no, hasta el 15. Vamos a dejarlo hasta el 15. Si después hay que leer más, se leerá más. ¿Lo Bueno, lees? dice así, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok. Entonces, aquí en Isaías 14 está hablando de Satanás. Y lo sabemos porque Jesús después va a decir, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En Apocalipsis va a decir que Satanás fue lanzado, fue echado del cielo y lanzado a la tierra. Entonces, pues
aquí parece que sencillamente este inicuo, este hombre de pecado, hijo de perdición, va a obrar influenciado, perdón, por el espíritu de Satanás. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Quién se opone contra Dios en este momento? ¿Quién se ha opuesto contra Dios en la historia? Satanás. Perdón, pero aparte de Satanás, o sea, gente, algo. Yo personalmente creo que todo el sistema ahorita se está oponiendo a Dios. Si yo miro las noticias, si yo miro la Agenda 2030, eso para mí es una afrenta contra Dios, es un desafío contra Dios. Si yo veo las cosas que están ocurriendo en el mundo, donde ya está la corriente del mundo, se está destruyendo el matrimonio, se está destruyendo las parejas, prácticamente la idea es no se casen, no tengan hijos, experimenten, gócense la vida. Todo lo que está diciendo el mundo es de verdad, son palabras que se oponen diametralmente, frontalmente, descaradamente contra Dios. No tenga hijos, no se case. Eh, usted está muy enfermita, pide la eutanasia. Usted no quería tener un hijo, aborte. Y eso es todo lo que... y si usted ve un pobre, a un necesitado, si su vecino, su hermano, su familiar, su hermano de la iglesia tiene problemas, pues usted piense en usted mismo. Él verá cómo él se metió en ese problema. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para mí personalmente, el sistema de este mundo se opone contra Dios. Eli y luego Sergio. No, Adri hermanos, no solamente el sistema de este mundo, la misma iglesia. Y el Señor lo ha dicho allí que pues hay cizaña también al ladito del trigo, ¿no? Pero vemos que de verdad se ha tergiversado mucho la palabra y allí mismo en la iglesia, no, es que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces deja a la mujer y vaya si consiga otra. No, es que no es bueno que la jovencita se fue, ¿no? Entonces cambie de novio cuantas veces y bueno, es una cantidad, no, es que yo fumo droga, pero yo fumo marihuana y eso no pasa nada y yo creo en Dios y esa es la salvación. Y no es que yo tengo sexo ilícito, pero yo no soy la culpable es la mujer que está permitiendo que el esposo salga, Dios mío. Otras personas también decimos, yo he escuchado en la iglesia que dicen, no, pues es que ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo peco todos los días, pero es que el Señor ahí está para recibirme. Es que no hay ni uno santo. Entonces, no sé, como que disfrazamos todo lo malo con la justificación que Dios me está perdonando. Y sin uno querer, está incentivando a la gente, no, siga mintiendo, siga robando, siga viendo pornografía, siga haciendo tantas cosas, porque es que si tú vas y te postras y le pides perdón a Dios y todo va a pasar. Pero ahí está la apostasía. El Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y es lo que dice acá tu palabra, no lo que dice el que está detrás allí como eminencia. De verdad que yo creo que no solamente las cosas de este mundo, Adri, sino también la misma iglesia, desafortunadamente. Ok, vale, gracias Eli. Sergio, antes de darte la palabra, es que Patti no ha hablado y levantó la mano. ¿La dejas meter? Dale, Patti. La deja colar. Como que me arrepentí después, pero vi una hermana que puso gobiernos y aquí tengo unas notas donde dice, del versículo 6 a 7, dice, la identidad de este freno ha intrigado durante siglos a los intérpretes de la Biblia en el versículo 6. Lo que lo detiene utiliza un género neutro en griego, mientras que en el versículo 7
quien lo detiene usa el masculino. Algunos detalles son claros. Primero, alguien está frenando la verdadera manifestación del hombre de pecado. Según en este momento dejará de llevar a cabo su actividad de freno y el hombre de pecado se manifestará. Un criterio general es que el género neutro se refiere al gobierno, quizá los romanos o un posible gobierno futuro, mientras que el masculino señala a su líder, quizás un emperador. Pablo nos enseña en el otro lugar que uno de los propósitos del gobierno es fomentar el bien común mediante la restricción del mal. Dice que es posible que se trate de un gobierno. O sea, Ok, entonces gracias, Patti, porque aquí se van ampliando las posibilidades. Estamos viendo, y yo creo que hay personas muy serias que han estudiado que han estudiado la Biblia y no vale la pena descartar, mirar lo que ya han hecho otros para poder decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, gracias por ese aporte, Patti. Sergio, ¿qué querías compartirnos tú? Pues digamos que lo que Eli dice es muy importante, porque digamos el tema de la conducta claramente es una desviación, pero es que más allá de lo que hoy se está viendo es, digamos, un poco lo que Luisa trataba de graficar. Claro, por supuesto, no estoy diciendo que lo que ella dijo es lo que yo voy a decir, sino que hoy en día la predicación está buscando suplantar a Jesús y es de una manera tan sutil, es de una manera tan, digamos, como tan irreconocible y, y entonces uno nota en los discursos eh, cómo la predicación le añade algo sutil para completar la obra de Jesús. Entonces, eso me parece que es más delicado que la conducta, porque la conducta nosotros, digamos, podemos, bueno, no me voy a meter con el tema de la conducta, pero es que eso es mucho más delicado porque la gente está convencida, como decía Eli, que está teniendo vida de fe, pero realmente lo que tiene es un discurso en su mente creado para satisfacer su necesidad de fe y a eso le ha puesto ahí a un ladito a Jesús para darle, como diría el predicador, algo de autoridad a su pensamiento o a su teología. Ok, gracias, Sergio. Aquí es muy importante que nosotros entendamos que este hombre de pecado, hijo de perdición, se opone. Nosotros muchas veces nos oponemos a un montón de cosas. Mira, hermano, yo me opongo a Donald Trump. Ese señor, si yo fuera ignorante no sé, siguiera mi necedad, yo diría, ese señor es el anticristo. Ese señor es el anticristo. Pero como ya sabemos que el anticristo va a salir de la iglesia, güey madre, no puede ser Donald Trump. Pero yo me opongo a él. Yo me opongo a los gobiernos de este país, de Venezuela, de todos esos gobiernos socialistas me opongo. Pero la diferencia entre mi oposición a los gobiernos de América Latina de izquierda, con el perdón de los zurdos de la sala, y la oposición de este personaje en el versículo 4 es que él se levanta. No se queda solamente en oposición, él se levanta y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No es solamente una oposición, quizá una oposición pasiva o una oposición individual, sino un levantamiento y es un tema diferente. Y el cómo se levanta, pues es algo que yo solamente puedo pensar en la historia de la iglesia, en cuántas veces se ha levantado dentro de la propia iglesia contra Dios, porque eso ha pasado. ¿Hay algún evento
que ustedes recuerden donde la gente sea, donde la misma iglesia o el mismo pueblo de Dios se haya levantado contra Dios? Empecemos por los judíos cuando vino el Señor. Lu. No, iba a poner el ejemplo de cuando está Samuel, que le dicen que quieren un rey y Dios les dice, no, esperen, pero porque quieren un rey, que el rey va a violar a sus mujeres, que va a ser muy malo, malo, malo. Y ellos dicen, no, igual queremos un rey. Y ellos se enojan y dicen, no, es que nosotros queremos un rey. Yo pensé en ese ejemplo. Ok, gracias, Lu. Eli. Se me viene a la mente cuando el juicio que tuvo Jesús ante Poncio Pilato, que ellos prefirieron más a Barrabás y no a Jesús, sabiendo todos los milagros, todas las proezas, todo lo que pues Jesús había traído a conocer, a dar a conocer al Padre, y Barrabás era un malvado y lo prefirieron. Ujú. Ok, Podría gracias, Eli. Sergio. Mi gráfica sería la Torre de Babel. También. Históricamente, el mismo pueblo de Dios se ha levantado en contra de Dios. Pero este man, ojo, esto va a pasar después de la apostasía, se va a quitar la máscara así como los malvados de Scooby-Doo y después de quitarse la máscara se pone contra Dios y se levanta. Si nosotros revisáramos la historia de la iglesia, vamos a ver que han existido muchos movimientos que han tratado de oponerse, algunos por ignorancia y otros deliberadamente por maldad, contra la palabra de Dios. Si nosotros recordamos a un man llamado Marción, él decía, no, 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 es que hay que quitar todo lo que sea judaizante, vamos a eliminar el Antiguo Testamento y vamos a dejar solamente las cartas, algunas cartas de Pablo, porque a él le parecía que el Nuevo Testamento, todavía el Nuevo Testamento era demasiado judío. Entonces, ojo, si tú eliminas, imagínense a alguien que proponga, vamos a eliminar el Antiguo Testamento porque a mí no me gusta el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento tiene como problemitas de ira, entonces saquémoslo. Imagínense esa decisión y mucha gente lo siguió. Y todavía en esta época hay gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con Jesús. Entonces, imagínense eliminar, porque imagínense que ese loco hubiese tenido éxito en su empresa y le hubiesen hecho caso, vamos a eliminar el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo es muy judío. Pues eso es oponerse contra Dios. Querer eliminar de la palabra de Dios la palabra de Dios. ¿Qué tal? Luego tenemos otros locos que se levantaron a decir, no señores, Jesús no es Dios. Y se divide la iglesia por esa pelea, si Jesús es Dios o no es Dios. En el siglo segundo se creó algo hermoso, se escribió algo divino, hermoso, precioso, llamado el credo, que nosotros los cristianos nos los dejamos robar. Nos los dejamos quitar, así hubo gente que dijo eso no, eso es de los católicos, porque dice que la iglesia es una santa católica y apostólica, cuando dice católica se refiere a universal, pero eso fue la respuesta de la iglesia del siglo segundo ante algunas personas que decían, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, porque cada renglón eran dudas que se estaban manifestando en la iglesia y se necesitaba, cada renglón de eso fue una división en la iglesia. Entonces, se han levantado muchas voces que se oponen a Dios, quizá inconscientemente, quizá por maldad, pero se oponen a Dios y se han levantado contra Dios.
Pero este personaje, este en particular del que estamos hablando, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, versículo 4, este personaje va a preceder la venida del Señor. Y yo no sé si hay algún otro que podamos decir se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Ya esta característica a mí me parece muy, pero muy terrorífica. Yo imaginarme que alguien se haga pasar por Dios, que alguien se siente en el templo de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo podría ser? ¿Hay algo en la historia que nos pueda dar luces sobre esta característica particular del hombre de pecado? Como son las 7:56 de la noche, nos quedan 3 minutos y medio, y creo que no vale la pena abrir ese melón para después dejarlo sin cerrar, pues es algo, ok, Patricia, di lo que vas a decir. Bueno, que aquí vemos que como quiera, esto que estamos hablando, al final de cuentas, es Satanás. Es Satanás porque lo vemos desde el principio, desde Adán y Eva, de que él quería gobernar desde un principio y por eso fue expulsado, porque siempre quiso ser mejor que Dios. Quiso estar como sentado en el trono del Señor. Entonces, es lo que él está haciendo aquí aquí en la tierra, ocupando esos tronos de gobierno de maldad. Y como decía con mi hermana Eli, o que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, aunque no lo aceptemos, el enemigo entra a nuestro cuerpo, que es cuando nos hace pecar de muchas maneras, ¿sí? De cómo entra por nuestro corazón, que sabemos que el corazón es engañoso y que de alguna manera él tiene poderío, no sobre nosotros, porque sabemos que el poder grande lo tiene el Señor, pero sí tiene ese poder aquí en la tierra para usarnos de alguna manera en hacer la voluntad, que no hagamos la voluntad del Señor. Como que sí. Ok, Eli, perdón, Patti, eso podemos conversarlo, pero vamos a mirar entonces, y esa es la propuesta que yo les hago. Durante la semana estemos meditando sobre esto. Si les gusta la idea, si les gusta el reto, miremos en la historia, ¿qué nos dice? ¿Hay alguien que haya hecho esto? ¿Hay alguien que se haya sentado en el trono de Dios, en el lugar de Dios, haciéndose pasar como Dios? ¿Qué nos dice la palabra acerca de este elemento tan importante? Yo les propongo que durante la semana lo estemos viendo porque si el templo de Dios es la iglesia, nosotros somos las piedras vivas con las que Jesús ha edificado el templo. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si va a venir alguien a sentarse en el templo de Dios, ¿a qué templo se está refiriendo Pablo? Al templo de Jerusalén, ya se derribó hace muchísimo tiempo. ¿A qué templo se está refiriendo Pablo y cómo puede pasar esto? Esa es la propuesta que les dejo para la tarea para la próxima semana. Y antes de irnos, ¿quién quiere hacer una oración para despedirnos? Gracias, Isabel. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos advierte, Señor, a través de Pablo en este estudio, Señor, de que hay un ser que se opone a lo que tú quieres que nosotros conozcamos y obedezcamos. Señor, el tiempo es ahora. Ayúdanos para que nosotros podamos meditar en tu palabra, para que todas las respuestas que necesitamos tener a nuestras inquietudes sean respondidas por tu palabra.
Ábrenos el entendimiento, Padre Celestial, para que no nos dejemos engañar, Señor. Ayúdanos porque si estamos siendo instrumentos de este hombre maligno, ayúdanos, Señor, que no nos apartemos de tu palabra, que no le agreguemos, porque tal vez, como lo veíamos hoy, tal vez sin intención nosotros queremos agregarle cosas a la palabra creyendo que la vamos a hacer entender de mejor manera y probablemente podamos estar siendo usados por este hombre maligno. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a permanecer solamente en tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Ya te doy la palabra, Sergio, pero tenemos que desconectarnos. Entonces, ok.